cartesiano. Lo que nos piden en el producto cartesiano, la definición del producto cartesiano, pues es muy básica. ¿Cuál es la idea? Pues en el producto cartesiano lo que tenemos es dos conjuntos, ¿cierto? Como en este caso. Por ejemplo, en este caso tenemos un conjunto A que es igual a 5, 3, 2. Y por el otro lado tenemos un conjunto B que es igual a 1, 4, 6. Esos son los elementos. Entonces, ¿en qué se constituye el producto cartesiano? Pues el producto cartesiano básicamente es la forma en la que podemos reunir las parejas de ordenadas del primer conjunto con relación al otro y del segundo conjunto. O sea, A por B es igual a todos los elementos, al conjunto de parejas, tales que las parejas del conjunto A, digamos, son todas las parejas XY, tales que esas parejas están, X pertenece a y Y pertenece a B. Eso es el conjunto, ese es el producto cartesiano. Entonces, esto lo que va a definir es la idea de una relación, ¿cierto? Esto ya lo vimos hace unos días, pero pues podemos volver a mirarlo. Entonces, una relación es simplemente R, es una relación si es subconjunto del producto cartesiano de A por B. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿cómo se cruzan aquí los elementos? 1, producto cartesiano, B. 1 y B. Bueno, aquí están al revés. Aquí los tengo al revés. A ver, cambiémoslo. Cambiémoslo. Aquí están al revés. Esto es A y esto es B. Entonces los cambiamos. Aquí los cambiamos. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Puede hablar un poco más duro que no le escucho, Esteban? Yo tengo una pregunta. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Se supone que A y B se tienen que ser multiplicados, ¿cierto? Pues básicamente la idea es algo como una multiplicación, es parecida, pero no es la multiplicación normal. O sea, no es que yo diga que esto es 2 por 3, ¿cierto? No, profe, no, a eso yo no me refiero. Pues, o sea, eso se multiplica y más encima con los resultados que den ahí y más encima lo que son, ¿cómo es que se le llama eso? Lo que son, o sea, se hace también la gráfica y más encima se guía uno por el producto y siguiendo la lógica de no me acuerdo muy bien, pero pues para mí yo creo que sería así. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Esteban, mira. Lo que estamos es tomando un conjunto que tiene estos elementos y otro conjunto que tiene estos elementos. Este conjunto es A y este es el conjunto B. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cruzar los elementos de A, los vamos a cruzar con los elementos de B. Entonces, ¿cómo los cruzamos? El primer elemento va a pertenecer a A, que es 1, y el segundo elemento va a ser parte de B, que es el 5. Entonces, todas las parejas siempre van a tener el primer elemento de A y el segundo elemento de B, siempre. Primer elemento de A y el segundo elemento de B. Y se tienen que cruzar para todas las parejas, para todos los valores de A y para todos los valores de B. De eso se trata. Entonces, en la gráfica, cuando nosotros hacemos la gráfica, lo que tenemos simplemente en la gráfica es, digamos, si esto es 2, 4, 6, 8, por ejemplo, y aquí tengo 2, 4, 6, 8, digamos 6, 4, 2. Entonces, en la primera, ¿cuál va a ser la relación? Entonces, ¿cómo se grafica? Pues se grafica
de la siguiente manera. El primero es 1, 5. Entonces, ¿dónde está? 1 está aquí en la mitad entre 0 y 2 y el 5 está entre 4 y 6. Entonces aquí, ese es el primer punto. Esto es 1, 5. Esto es 1, 5. Y así se grafican todas las parejas. Por ejemplo, 1, 3. Entonces, el 1 y el 3. 3 está aquí entre 2 y entonces va a estar aquí. 1, 3. Este es 1, 3. Y así sucesivamente. El 4 con el 2. Entonces 4, 2. 4, 2. Aquí va a estar. 4 y 2. Entonces siempre van a estar relacionados en X y en Y. En X y en Y. ¿Ok? Esa es la primera parte, lo que es el producto cartesiano. ¿Ok? Y la relación. Ahora, se dice que la relación tiene un dominio y un rango, ¿cierto? Entonces el dominio es el conjunto de partida, o sea, de donde salen los primeros elementos. Este es el dominio. Y el rango, dominio y el rango son los conjuntos, son los elementos del conjunto de llegada, o sea, los segundos elementos. Entonces, estos son los elementos del dominio, son los que están acá en D y en R, y el rango. Entonces, siempre vamos a tener los primeros elementos son del dominio y los segundos elementos son del rango. Primeros elementos son del dominio y los segundos elementos son del rango. ¿Sí? Primeros del dominio y segundos del rango. Entonces, a veces nosotros nos dan la ecuación y nos preguntan que cuál es el dominio y cuál es el rango. Sí, cuáles son los valores que yo puedo poner de primera componente y cuáles son los valores que puedo poner de segunda componente. Para hacer eso, pues lo que hacemos es observar, bueno, antes de eso vamos a mirar que estas relaciones, todas las relaciones implican que hay algunas que son funciones, implica funciones. Pero ¿cuál es la característica de que sean funciones? Yo la vez pasada les expliqué que la característica de ser funciones es que los elementos del dominio tengan una sola imagen en el rango, una sola y no más, una sola imagen. Entonces, ¿cómo sabemos que eso es así? Pues miramos acá gráficamente. Cuando nosotros unimos los puntos de las relaciones, vamos a darnos cuenta que si yo paso una línea por aquí, voy a tener que a este elemento de aquí y a este elemento de acá, a los dos les corresponde este mismo de aquí, X. Y a este digamos que es Y1 y este es Y2. Entonces, ¿qué tenemos? Un elemento del dominio que está relacionado con Y1 y con Y2, que son dos elementos distintos del rango, diferentes del rango. Entonces, si yo tengo un elemento del dominio que está relacionado con dos elementos diferentes del rango, inmediatamente esto no es función. No es función. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, la imagen, digamos que esto es A, esto es B, C y D. ¿Listo? Entonces, la imagen B, que corresponde a B, ¿será función o no será función? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice si No es es función o no es función? función. No es función. No es función. Bueno, ¿quién más me dice? ¿Alguien más? Profe, la B sí es función. La única que creo que no es función sería la D porque la Y lo toca dos veces. Bueno, pero la A tampoco es función. Miremos Así la sí, D. la tampoco. Si yo paso una línea por aquí, este X tiene un solo valor. Este X de aquí tiene un solo valor. Entonces, ¿cuál es la idea? Que siempre estén relacionados con un solo valor, en Y. Digamos que esto es Y2 y esto es Y1.
pero estos valores son diferentes y x es diferente. Entonces, ¿qué sucede? Esto sí es función, sí es función. Ahí en la guía hay ejemplos más, hay más ejemplos sobre cuando una relación sí es función y cuando no es función. Miremos la C. ¿Es función o no es función? Sí. Sí es una función. Sí es función. Ya que si yo corto cualquier parte, no va a haber ningún problema, ¿cierto? Siempre voy a encontrar un solo valor para X, voy a encontrar una sola imagen. Una sola imagen. ¿Sí está claro? Una sola imagen. Y la D No. no es una función. También. No, la No es una de función. No es una no es función. función. Miren que X está relacionado con tres valores diferentes. Un solo elemento del dominio está relacionado con muchos elementos del rango. Con tres elementos diferentes del rango. Por lo tanto, pues naturalmente esto no va a ser una función. Entonces, acá en la primera, en la A, no es función de esta manera porque se corta aquí. Ahora, en algunos libros esto lo parten por la mitad y dicen que la parte de arriba sí es una función y la parte de abajo también es una función. Recuerden que como esto es una circunferencia, esto es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Suponiendo que r es el radio, ¿cierto? El radio. Entonces, esta función que hay aquí, ¿cuál es el dominio de esta función? Entonces, en ese caso, pues nosotros siempre empezamos mirando cuál es el dominio de una función. Para mirar cuál es el dominio, pues despejamos la variable y vemos qué valores le da el valor de x y cuál le da el valor de y. Despejamos y para saber cuál es el dominio. ¿Sí? ¿Sí está claro, muchachos? Eso es, digamos, en el ejemplo que aparece ahí, recuerden que el objetivo de hallar una relación es, digamos, para despejar y y despejar x. Para despejar x hallamos el rango y para despejar y lo que hallamos es el dominio. Entonces, recuerden, despejamos y para el rango. Para el rango. Y despejamos x para el dominio. Para el dominio. Perdón, es al revés. Despejamos y para el dominio y despejamos x para el rango. Bueno, es al revés. Es al revés. Acá es al revés. Para despejar, para encontrar el dominio, despejamos y para para encontrar el rango, despejamos x. Pues aquí es el dominio y para este es el rango. Para el rango. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Profe, ¿nos puede dar un ejemplo, por favor? Sí, claro, ya damos un ejemplo. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Miremos un ejemplo aquí. Un ejemplo aquí. Entonces, supongamos que queremos hallar el dominio de ¿quién? De una función, a ver. 2xy. Sí se ve bien ahí, muchachos. 2xy menos 3y más 5 igual 0. ¿Cierto?
Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que hacemos es ver cuánto vale y. Vamos a despejar y. Entonces, para despejar y, observe que aquí factorizamos. Y es un factor común de estas dos. Entonces, factorizamos acá. Factorizamos. Factorizamos. Lo primero que hacer es factorizar. ¿Qué vamos a factorizar? Pues aquí claramente observamos que esta y esta y ambas están en estos factores. Entonces yo puedo factorizar y que multiplica ¿a quién? ¿A quién multiplica? A 2x y a 3. ¿Cierto? 2x menos 3. Más 5 igual a 0. Además, para poder despejar y, pues paso este 5 sumando en ambos lados el valor de menos 5. Entonces yo lo que hago es sumar menos 5 acá y menos 5 de este lado. ¿Cierto? Para mantener la igualdad sumo menos 5 en ambos casos y aquí me simplifica este con este y me queda 5 acá negativo. Entonces y sería igual a, perdón, y por 2x por 2x. Profe, no entendí. Dígame. Yo no entendí. ¿Qué no entendiste? Lo que dice aquí con el 5. Lo de los 5. Pues coloquialmente siempre se dice, pasamos este con el signo contrario acá a este lado. Pero algebraicamente lo que se hace es sumar el inverso en ambos lados. Como este está positivo, entonces yo le sumo el menos 5. Pero si como esto es una igualdad, si observas aquí esto es una igualdad, entonces yo tengo que sumar aquí, debo sumar acá, de este lado. Entonces si sumo menos 5 acá, para eliminar este 5, debo sumarlo acá. Entonces el menos 5 pasa a la derecha. O sea que el más 5 ya se elimina. Exactamente, y me queda solamente este valor. Ahora, como tengo este valor aquí, lo que hago es, esto está multiplicando, esto de aquí está multiplicando, si ustedes miran, esto de aquí está multiplicando, este pedacito, esto es una multiplicación y por lo tanto, entonces yo lo que hago es, a esa multiplicación, pues paso a dividir, o que sería lo mismo, dividir en ambos lados, ¿cierto? Pero yo aquí coloquialmente lo que uno hace es decir, pasamos esto a dividir y esto queda como y igual a menos 5 sobre 2x menos 3. Entonces, esta es la expresión con la que yo voy a trabajar para ver cómo se comporta el dominio. Entonces, ¿cómo se comporta? Entonces, yo tengo que buscar los números que esa expresión pueden permitirse meter acá. Entonces, ¿qué números? La pregunta es, ¿qué números puedo meter ahí? No sé por qué está fallando este. Borremos esto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué números, digamos así con este signo, qué números puedo, digamos, meter aquí en X? Reemplazar por X. Esa es la pregunta, reemplazar por X. Entonces, yo voy a mirar, ¿cuáles son las condiciones para que este denominador tenga sentido? Entonces, menos 5 sobre 2x menos 3 no puede, el 2x menos 3 tiene que ser diferente de 0, porque si ese valor es 0, yo tengo una división de un número, digamos menos 5 sobre 0, esto no es un número. Entonces no puedo esperar que esto sea posible. Entonces para eso tengo que ver qué valores de x hacen que esto sea igual a 0. Y simplemente aquí lo que hacemos es despejar una ecuación en x. Que mi corazón. Dígame. 2x menos 3 es igual a 0. Y por lo tanto, lo que hago es 2x es igual a menos 3. Y aquí tengo que x es igual a, 3 positivo, a 3 sobre 2.
Entonces, siempre que yo tenga esta ecuación, si yo le pongo el valor 3 medios, esto me va a dar 0. Por lo tanto, en el dominio, es decir, los valores permitidos para x, yo no puedo poner 3 medios. O sea que el dominio de esta función f es todos los números, es igual a todos los números reales menos 3 medios. Porque si le pongo 3 medios, si le pongo el valor de 3 medios, si pongo 3 medios, ese valor me va a dar 0. Por lo tanto, no se puede. No es posible. No hay forma. ¿Sí? ¿Sí está claro, muchachos? ¿Preguntas? Sí, profe, yo sí entendí. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, o sea, digamos, el procedimiento que hacemos aquí es un procedimiento meramente aritmético para despejar el valor de y.